Hola, soy Fabián Berenblum y me sumo a la campaña Horta en Casa. Como saben, a nivel nacional nos están pidiendo que nos salgamos a la calle porque es la mejor manera para evitar que más personas se contagien de coronavirus. Junto a Horta Argentina nos adherimos a la campaña y queremos acompañarlos durante los días en que nos toca quedarnos en casa. Por eso hoy les preparé esta charla, esta conversación con Edgardo Esteban. Para nosotros es un honor poder charlar con él. Brevemente, para aquellos que todavía no escucharon hablar o no lo conocen, Edgardo es excombatiente de Malvinas, eh, tiene una larga trayectoria en el periodismo, es uno de los guionistas o el guionista de quizás la mejor película que argentina que hemos tenido sobre justamente la guerra de Malvinas, que es Iluminados por el Fuego, y actualmente es el director del Museo Malvinas aquí en la ciudad de Buenos Aires, que es justamente la institución que nuclea toda la información de Malvinas en diferentes aspectos. Edgardo, muchas gracias por este contacto y por estar charlando con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, es un honor. La verdad que tengo una proximidad porque uno de mis hijos estuvo a punto de ir y bueno, así que hay amigos en común, así que estoy muy contento de poder charlar con ustedes. Bueno, la primera pregunta seguramente te la habrán hecho muchas veces, pero es por ahí que la posibilidad que nos repongas el contexto en el que vos te involucrás en el conflicto bélico en 1982. Yo era de la clase que se llamaba vieja, si yo entré en el 81 y me podía haber salvado de lo que era la colimba, ¿no? Corre, limpia, barre. Y me entusiasmó la posibilidad de hacer paracaidismo. Yo era hijo mayor de madre viuda, nací el 20 de junio, tengo pies planos, tengo un problema, una afección en el corazón, pero me gustó la idea de hacer paracaidismo. Quería, rebeldía de pobre, me quise escapar de mi casa. Mis hijos se fueron a viajar por Latinoamérica, yo me fui a hacer la colimba y a la guerra. Y nada, y el 2 de abril estaba en mi casa, yo el 4 tenía que volver a buscar la libreta, me iba a ir a vivir a Bariloche. Y mi mamá fue la que me despertó y me dijo que habían tomado las Islas Malvinas, y ahí ella con su sabiduría de barrio me decía cuántas mamás o cuántos soldados van a ir a la Plaza de Mayo a celebrar el inicio de una guerra. Nadie tiene la dimensión de lo que es una guerra, yo tampoco la tenía. Y cuando volví al cuartel, algunos compañeros se fueron de baja, eh, y yo quise quedarme y quise ir a Malvinas. Primero porque manejaba una cosa que hoy ya no existe, que era la tabla de Howell. Yo hacía logaritmos, manejaba los mapas Ujú. y me gustaba mucho la matemática. Mi señora hacía agrimensora, así que yo le daba todos los datos o los cálculos matemáticos para lo que era toda la estructura del disperio de buses. Yo estuve en un grupo de artillería. Y llegué a Malvinas el 23 de abril, perdón, el 23 de abril a la noche. Para mí era viajar en avión, ir al sur, a esas islas que tanto uno había leído en los libros, era como mágico, era una gran aventura. Eh, Todo cambió el 1 de mayo cuando empezaron los bombardeos, pero hasta ese momento era como una gran aventura, ¿no? Y bueno, y después empezó la guerra en serio y ahí cambió toda la mirada y de repente uno crece de golpe y conoce algo que nunca piensa a esa edad, que es la palabra muerte, ¿no? Se empieza a verlo en carne propia. Hoy, cuando veo a mis hijos y veo este tema del coronavirus y veo también la palabra muerte tan cercana en lo que significa afectos que uno tiene en otros países, en lo que significa esta dimensión, uno empieza también a generarle esa sensación que de alguna forma me hace recordar mucho a lo que fue Malvinas y más en esta víspera del 2 de abril, ¿no? Y vos estuviste allí hasta el final del conflicto, ¿no es cierto? Yo estuve hasta el final del conflicto, nosotros fuimos la última unidad en replegarnos prácticamente, en el amanecer del 14 de junio, como la que estábamos en la entrada de la ciudad, entonces era como que todo el repliegue que venía de la zona de Montequén, Monte Dos Hermanas, London, pasaba por donde estábamos nosotros, y nosotros nos fuimos en el amanecer, a casi 7 de la mañana, y el conflicto prácticamente ahí fue finalizando. Al mediodía ya nos avisaron que iba a pasar un helicóptero con una bandera blanca. Estuvimos atrás, muy cerca del cementerio,
Después nos fuimos a un campo de prisioneros que fue un depósito de YPF, ¿no? Lo paradójico, que el aeropuerto que tiene Puerto Argentino lo hizo la Fuerza Aérea Argentina y el depósito de YPF era lo más grande que tenían para poner a los prisioneros. Y de ahí nos fuimos a unos campos que habían armado de prisioneros cerca del aeropuerto, y en el amanecer del 15 al 16 volvimos al puerto, ahí subimos al Canberra, que me cambió la historia de mi vida, porque yo hasta ese momento, como te decía antes, quería ser agrimensor, y subí un barco fantasma, porque la prensa decía que estaba hundido ese barco. Entonces me quedó un impacto fuerte subir un barco que yo creía que estaba hundido, y que había que cruzar en lancha hasta la otra bahía. Y a partir de ahí empezó toda esta inquietud y esta ansiedad de, si primero uno descubre que la primera gran derrotada de una guerra es la verdad, ¿no? Porque para distraer al enemigo, para no deprimir a los propios, siempre hay como una... Y en ese barco ya empezó todo el tema de la hipocresía que de alguna forma uno sentía, y empecé con la inquietud del periodismo que me acompañó durante 37 años de mi vida, hasta ahora, hasta esta experiencia del museo. Y bueno, fuimos a Puerto Madryn, de Puerto Madryn a Trelew, en Trelew nos revisaron, de ahí a Palomar. Yo llegué, ahí nos fuimos a Campo de Mayo, yo vivía muy cerca, la base aérea del Palomar estaba a 15 cuadras, está, la casa de mi madre, 15 cuadras. Y pude llamarla a mi mamá, que era lo que yo quería, lo más importante, en la noche del 19 de junio, que era el día, yo cumplí año el 20, así que mi mamá celebró mi cumpleaños sabiendo que estaba vivo, ¿no? Y eso creo que fue el mejor regalo que tuvo, porque la incertidumbre era fuerte. Yo sabía que estaba vivo, pero nuestros familiares no sabíamos si estaban Claro. vivos, muertos. Sí, Así que además fue una gran alegría. una época en la que las comunicaciones no son las que existen ahora y hasta había casas que No, no tenían teléfonos y varias cuestiones, ¿no? claro, yo llamaba en mi casa, porque mi mamá estaba en la casa de mi abuela en ese momento, y mi abuela no tenía teléfono, no existía, Ah, y era la época de los teléfonos públicos todavía, sí. Así que bueno, fue un lindo reencuentro, y después, 2 días después, mi mamá vino, y muy linda la anécdota, porque vino con mis tíos, con algunos primos, con mis hermanos, con el almacenero de casa. Y lo primero que dijo, decirle que vos me llamaste por teléfono, porque el 14 de mayo desde Malvinas yo pude llamarlo una vez por teléfono de lo que era la casa del gobernador. 3 minutos tuvimos para hablar, si eran grupos de 6 cada unidad. Y estaba sola en mi casa, ella durmiendo la siesta, y cuando lo contaba nadie se lo creía, pensaba que estaba divagando y que yo había inventado esa llamada, y esa llamada existió, así que fue lo primero que me dijo, porque ella sabía que no le creían, que todo el mundo la consolaba diciendo, sí, está bien, sí, te llamó, claro, esta mujer está divagando, pero no, había sido cierta esa llamada. Edgardo, podría parecer paradójico que te hayas dedicado al periodismo habiendo transitado la guerra y en un momento en que el periodismo fue muy cuestionado por el manejo justamente que hizo de la información durante el conflicto. Mirá, si hay algo que con la película y el libro, sin duda que abrió un debate, porque hay tanta mirada de Malvinas como excombatientes, y yo nunca respondí a las mentiras, a las injurias, a las calumnias. Yo conté una verdad en mi libro, hicimos, que fueron con otros compañeros míos, no es que es un libro colectivo solitario, sino que fueron 5 los compañeros que ayudaron y colaboraron. Y después hice una película que fueron más de 100 combatientes que participaron en el relato, porque no fue, si fue inspirada en Iluminados, pero con la mirada. Es decir, la problemática que interesó siempre fue la posguerra y, y lo que significa la secuela de la posguerra. Martín Coan estaba justamente mandando y releyendo un texto maravilloso que habla sobre los parias, ¿no? Sobre los marginales en Argentina. Y toma el caso de los excombatientes y toma cómo Iluminados plantea esa situación de los parias, porque la violencia de género, que tanto hablamos por estos tiempos, tan importante, el tema de la droga, el tema del alcohol, todas las secuelas de lo que significa traer una guerra, una mochila, y con las situaciones complejas que hubo en Malvinas, porque aparte del frío, el hambre, la muerte, algunos abusos que hubo y que denunciamos también, me parecía que era importante poder hablar y poder narrar toda esa historia y ese relato colectivo. No hay una sola verdad, no es que yo cuento mi verdad y la cuento con mucha dignidad y estoy muy orgulloso.
y sabía, y sé que de repente eso genera ruido, pero me parece que, y más en este tiempo y en estos días, que tenemos que entender que el disenso nos tiene que enriquecer, que el disenso tiene que aportar un debate de ideas, y no que el otro, porque piense distinto, lo tengo que denostar o lo tengo que atacar. Y el periodismo fue un gran refugio en eso, porque este, había divague que si yo me ganaba fortuna con la película, ¿viste? Vivo al día y ahora estoy preocupado porque yo estoy trabajando y no tengo ingresos porque no llegué a tiempo y vivo al día y eso fue lo que más me dignificó y lo que fue maravilloso la repercusión que tuvo cuando me designaron como director del museo, ¿no? Porque hubo referentes de todos impensados que me llamaron, que uno dice, bueno, algo tenemos que haber hecho a lo largo de este camino y creo que siempre trabajé por un buen periodismo, ¿no? Como decía Gabriel García Márquez, la ética es al periodismo como el zumbido al moscardón. Y yo no sé si soy perfecto, pero siempre traté de hacer un buen periodismo, ¿no? Y eso creo que lo aprendí también de la forma, y lo aprendo día a día, porque hoy también seguimos con un periodismo que yo no haría. Yo creo que hay un periodismo que yo no haría. Y trabajé para las cadenas más diversas. Si trabajé para los medios norteamericanos años, fui presidente corresponsal extranjero, trabajé para medios, para Telesur, y siempre con la misma convicción, viste, que sin adjetivar, y siempre con mis convicciones de lo que es el periodismo, contando lo que uno ve. Y creo que eso es lo que uno tiene que transmitir. Y después debatimos, pero siempre con la transparencia o la sinceridad o la franqueza de lo que tenemos que hacer. Más cuando uno habla, por lo menos como yo trato de hablarle a mis hijos, cuando hablamos a los jóvenes o a las estudiantes y estudiantes que están hoy siguiendo esta charla, ¿no? Te quería preguntar justamente algo que mencionás, que es, ¿qué es para vos hoy ser ni más ni menos que director del Museo Malvinas? Y en ese sentido, si tenés algún objetivo planteado para, o uno o varios objetivos planteados para tu gestión. Mira, este 2 de abril, porque él se autoconvocó y es un amigo que quiero mucho, vamos a vivirlo con León Gieco cantando Solo le pido a Dios, con el tema de la memoria. Ujú. Y yo me planteé que no haya nada iluminado por el fuego en el museo. Ya estoy yo. Nada de la Hacer película. las películas posibles menos iluminados por el fuego. Que sea un museo para todas las miradas. La película, así que podemos tener diversidad de voces, que sea un punto de encuentro tan complejo y tan difícil en la causa Malvinas, porque de Ujú. la extrema más izquierda a la extrema más de la derecha tienen la causa Malvinas como propia. Y si vos haces un decálogo de los 10 puntos que tenemos en común, todos coincidimos, las Malvinas son argentinas. Empezamos con ese, seguimos con el tema de los recursos naturales, lo que significa esa base militar ahí en nuestras islas, lo que significa que con la pesca del calamar desde el año 1983 al 2015 se recaudaron 147.000 millones de dólares de regalías pesqueras para los habitantes de las islas, que es el segundo lugar en el planeta con mayor ingreso per cápita. Entonces, todos esos temas estamos de acuerdo. Y trabajar para eso, para hacer un museo que escuche la diversidad, entendiendo un pasado con convicciones y que uno las tiene y que es parte de este Estado y de este gobierno, ¿no? No negar la historia de la dictadura cívico-militar. Y después poder, en museos no es solamente la guerra, la verdad es el 5% del museo del conflicto bélico. Es un Ujú. museo que toca todas las miradas de Malvinas, desde la fauna, lo que tenga que ver con su naturaleza, con su vegetación, con sus recursos naturales, con lo que significa la historia, la usurpación, lo que significan los reclamos internacionales. Y toca la causa, que es el afecto y el sentimiento, toca el tema de lo que es la gesta de Malvinas y toma la cuestión Malvinas, que es el tema político, si abarca toda la historia de 500 años. Este año se cumplen 500 años del avistaje por primera vez de las islas, se cumplen 200 años del izamiento por primera vez del pabellón patrio en las Islas Malvinas el 6 de noviembre. Entonces, es toda una construcción y fundamentalmente trabajar con las nuevas tecnologías, con un museo que sea virtual, que tenga código Ujú. QR, que podamos tenerlo desde las redes y que se pueda ver desde nuestros aparatos celulares, de la tablet, como parte del gran desafío que lo tenemos con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Cultura, con la Cancillería, que es llegar a las generaciones jóvenes, explicarles qué es Malvinas. No solamente en el pasado, porque esté presente y porque hay que seguir manteniendo este sentimiento, este amor,
Hablábamos de lo que significa que no son 2 islas, son 5 millones de kilómetros cuadrados nuestra plataforma marítima austral. Entonces es un mar inmenso, de los cuales 1.620.000 kilómetros cuadrados están bajo lo que es la zona de exclusión. Entonces significa una base militar que controla el pasaje bioceánico de la Antártida y el Pacífico. Es un Reino Unido que no hace investigación, por lo menos científica, hacia el espacio. Ellos hacen hacia lo que siempre han trabajado, que es la conquista de los mares, y hacia abajo, hacia lo que significa las riquezas que tienen los mares del planeta, y entonces tienen todo un sistema de robótica, de radarización. Y ellos están pensando que en 20 años se discute el Pacto Antártico, y hay riquezas no solamente de minerales, de hidrocarburos, de alimentos, de lo que está haciendo la ciencia, sino el agua dulce más importante que tiene nuestro planeta. Y entonces es poder trabajar eso y entender que es un colectivo y que es un montón de cuestiones que marcan esta necesidad de poder transmitir con franqueza, ¿no? Porque para los jóvenes, para los estudiantes es un tema lejano, quizás el conflicto bélico de Malvinas, como para mí era la Segunda Guerra Mundial o fue la Guerra de Vietnam en mi época de niño. Y creo que lo que hay que transmitir es esa mística, ese sentimiento, esa pertenencia, que por más... Es esa pertenencia que tienen las ciudades, por más pequeñas que sean, una ciudad, por más pequeña que sea, un monumento, una plaza, una calle, un monolito, una escuela, homenajeando a sus héroes, a lo que significa Malvinas, las hinchadas de fútbol que tienen toda su bandera con Malvinas. Cuando voy a ver a River, la que más grande es la de las islas ahí. Y también los músicos de rock que tienen sus canciones. Entonces, me parece que esa mística hay que transmitirla porque es importante como parte de nuestra identidad y como parte de lo que significa la Argentina como malvinidad y como argentinidad, ¿no? Finalmente, preguntarte qué debería ser Argentina de aquí en adelante con Inglaterra y con todo este conflicto. Yo no creo en la guerra. A diferencia por ahí de algunos compañeros míos, yo no creo en la guerra, yo creo en la paz, y creo que la única alternativa posible es la de los foros internacionales, es pedir la resolución 2065, que el Reino Unido se siente a dialogar con Argentina, como lo establece y como se trabajó, entender que Malvinas no es solamente una cuestión de Argentina, sino una cuestión del continente, en un contexto donde el Reino Unido se va de la Unión Europea, y Malvinas es territorio extracontinental de la Unión Europea, en este proceso del Brexit, y va a tener dificultades como lo va a tener Gibraltar, estas colonias que van a tener que pagar impuestos, que van a tener que ir a los puertos con otras características y que lo saben. Entonces es una gran oportunidad de este proceso de integración y de poder rescatar todo eso que se construyó con seriedad, y que se entienda que Malvinas no es el manejo político de un gobierno de turno. No le perteneció al gobierno anterior, ni al de Cristina Fernández de Kirchner, ni de Raúl Alfonsín, ni a Alberto Fernández. Es una cuestión de Estado. Creo que ahora se está planteando esa dinámica de trabajar hacia el futuro, con una continuidad, y trabajar desde lo que es la esperanza, lo que es la ilusión, de poder recuperarlas, y siempre, como te decía, apostando por la vida. Y ese es el principal camino y objetivo que yo transmito a las generaciones venideras. Para mí Malvinas, volver de Malvinas, yo me di una segunda oportunidad. Para mí es mi guerra, la que llevo adentro. Seguramente que para aquellos que nos están viendo, todos tienen su propia guerra, y cada uno tiene su propia Malvinas también en lo personal. Y que la vida siempre te da una segunda oportunidad y todo pasa. Como el coronavirus va a pasar, y hay que tener esperanza y tranquilidad que va a pasar, las tormentas pasan, y que siempre mañana tiene que ser mejor. Así que hay que trabajar para eso. Edgardo, realmente un placer para toda la comunidad poder compartir tu testimonio, tu saber, tu pasión en relación a esta fecha tan particular que es el 2 de abril. Y bueno, realmente se nota que casi 40 años dedicados a este tema te convierten en un referente, pero a la vez lo compartís en forma muy llana y es muy lindo escucharte. Así que agradecerte una vez más este contacto, y ya estaremos yendo con nuestros estudiantes.